que sea el Señor hablando nuestra vida, primeramente la mía y luego a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que está aquí presente, por cada hermano, por cada hermana. Señor, por cada mujer luchadora, por cada mujer, Señor, llena de la unción de tu Espíritu. Señor, en esta tarde te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento. Queremos palabra tuya, Padre. Queremos palabra profética. Queremos, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, penetra lo más íntimo de nuestros corazones. Y que entendamos, Señor, el propósito de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te pido, Padre, en esta hora que tú prepares nuestras mentes y prepares nuestros corazones para escuchar palabra de Dios y no de hombre, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leerla, hermanos. Les invito a ponernos en pie en esta tarde. El tema de esta tarde le he puesto, hermanos, el mundo no le conoció ni le conoce hoy en día. Amén. Vamos a leer el libro de Primera de Juan, Juan, capítulo 1, versículo 10, versículo 11 al 14. Amén. Juan, capítulo 1, versículo 10 al 14. Amén, hermanos. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, hermanos. Pueden sentarse, amén. Cuando estaba, hermano, estudiando esta porción bíblica, se me venían muchas cosas a mi mente, ¿verdad? Y me hacía la imagen de lo que sucedió hace más de 2000 años, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿verdad? Cuando Jesucristo se presentó como el Hijo de Dios, cuando Jesucristo fue engendrado por María, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, todo eso nosotros lo conocemos. Dice que Él vino al mundo, pero Él se manifestó de una manera más clara cuando ya cumplió su mayoría de edad, a los 30 años más o menos, hermanos, ¿verdad? Entonces dice que Él vino al mundo y se presentó como el Hijo de Dios, hermanos. Y cuando Él se presenta como el Hijo de Dios, dice que Él vino y el mundo no le conoció. El mundo pensó que quizás ellos esperaban, los judíos esperaban a un Mesías, a un rey que venía quizás en un caballo, ¿verdad? A luchar por la libertad de la esclavitud que ellos estaban pasando en aquel momento. Quizás ellos pensaban en su mente que el libertador, el Hijo de Dios, tenía que venir de esa manera, a libertarlo de esa manera. Quizás ellos pensaban que Jesucristo venía con autoridad a revolucionar con su filosofía de una manera fuerte, de un hombre potente, un hombre con poder, a querer imponer la autoridad física y quizás de masas de ejércitos para libertar al pueblo judío. Quizás ellos tenían eso en su mente, hermanos. Quizás ellos pensaban que de esa manera iba a venir el Hijo de Dios a libertarlos. Pero la sorpresa que ellos se llevaron es de que el Hijo de Dios no vino de esa manera. El Hijo de Dios vino de una manera humilde, nacido de una familia humilde. Amén. Vino quizás iguales a todos los que se movían en ese tiempo en el pueblo judío.
Yo quiero que nosotros notemos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, en el versículo 2. Habla mucho de su aspecto, de su parecer, de cómo Jesucristo vino en esos tiempos a Israel. Amén. Isaías capítulo 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Imagínense cómo era Jesucristo en ese tiempo, cómo era su aspecto. Era como un ser normal de cualquier persona de la época. Era una persona totalmente humilde. En el versículo, hermanos, en el libro de Juan, del capítulo 19, versículo 23, nos habla también un pasaje bíblico. Juan capítulo 19, versículo 23, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido de arriba hacia abajo. Jesús vestía de la manera de la época, con una vestimenta normal a cualquier israelita de aquel tiempo. Él no vino, hermano, como ellos lo esperaban. Él vino de una manera humilde. Vino de una manera, hermanos, que entró a preparar, a predicar el evangelio agradable de la época. Amén. Yo quiero, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que Jesucristo en ese tiempo, Él llegaba como el Mesías. Los judíos pensaban que iba a ser un revolucionario, pensaban que iba a ser alguien así, pero no vino de esa manera. Él vino, hermanos, de otra manera. Usted lo puede leer en Isaías 53, todo el capítulo, cómo Él habla, cómo Él vino de una manera humilde, ¿verdad? Dice que fue como oveja llevada al matadero. Y dice su palabra que a los suyos Él vino, mas los suyos no le recibieron. Quizás no le recibieron por su aspecto, quizás no le recibieron porque ellos pensaban en una persona con autoridad. Pero, hermano, hay algo que sorprende en esta porción bíblica que nosotros hemos leído. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, por qué verdaderamente Jesucristo no fue recibido como Hijo de Dios, la Biblia mismo nos lo dice en el mismo capítulo del versículo 18 y 19. Amén. Nos vamos a dar cuenta por qué Jesucristo no fue recibido como Hijo de Dios. Dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire lo que dice aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Amén, hermanos. Ellos no le reconocieron, ellos no aceptaron a Jesús, hermanos, porque ellos eran hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Ellos no lo aceptaron a Jesucristo porque amaban más el pecado que la salvación que Jesucristo les estaba brindando. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando tú viniste a Cristo, Él te dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ya no somos, hermanos, cualquier persona. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Dios, hermano, te sacó tu vestimenta de trapos, de harapos, y te dio vestidos reales, para que tú puedas, hermano, gobernar este mundo de una manera espiritual y ver las cosas de una manera diferente. Dios no cambió nuestro lamento en baile. Dios no cambió nuestra tristeza en alegría en el momento que Él vino a nuestras vidas. ¿Sabe que cuando nosotros estábamos en el mundo, hermanos, nosotros nos afligíamos con los problemas? Cuando por ahí alguna novia nos dejaba, ¿verdad? Que nos sentíamos mal, llorábamos.
no teníamos a quién ir, no había consuelo. Cuando nosotros, o menos yo, me metí en el alcohol y en el alcohol entregaba mis penas, y es verdad que me olvidaba en el momento, pero al siguiente día era peor, mi estado era peor, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando vino Cristo transformó mi vida. Los problemas continúan, pero Él es mi alegría. Los problemas no los tenemos. Quizás pasamos por aflicciones económicas. Quizás pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Quizás por desánimos. Pero Él es nuestra fortaleza en medio de nuestras debilidades. Amén. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, hermanos. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Él vino a este mundo, hermanos, con un solo propósito. Y en este propósito que Él tenía era de predicar el año agradable del Señor. Él comenzó a anunciar el evangelio, y no cualquier evangelio, un evangelio con señales, con prodigios. ¿Y sabe algo, hermanos? Ni viendo los milagros, ni viendo la autoridad que Él tenía, la gente no le entendió ni le recibió. ¿Sabe por qué? Porque su mente estaba entenebrecida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 19 que ellos amaron más el pecado que la luz. Y yo le digo una cosa, hermanos, y ya mismo voy a entrar en el mensaje para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios me mostró esta tarde en este mensaje, hermanos? Hay situaciones, hermanos, en nuestra vida que muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que aprender mucho de parte del Señor. Amén. Yo quiero que abramos, hermanos, un pasaje bíblico. Que este pasaje bíblico muchas veces trae muchos problemas a la hora de entenderlo. Y se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 12, que habla de un personaje que se discute mucho. Amén. Juan capítulo 17, versículo 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Hablando de Jesucristo, ¿verdad? A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, hermanos, muchas personas hablan de Judas, ¿verdad? Estamos hablando aquí de Judas, el hijo de perdición. Muchos dicen, o sea que él ya nació para perderse. Muchos hablan de que él fue predestinado para perderse. Y no es así, hermanos. Ningún judío de la época cuando Jesús vino fue predestinado para perderse. Cuando nosotros, hermanos, no teníamos a Dios en nuestras vidas, nosotros estábamos predestinados para perdernos. Pero Jesucristo nos vino a dar vida y a sacarnos de esa maldición que entró por medio de Adán para darnos vida eterna. Él nos hizo libre en el momento que Él vino, y ya nosotros no estamos destinados para perdición, sino para salvación. Por eso que le digo, Él cambió nuestro lamento en baile. Nosotros estábamos, hermanos, ya caminando para irnos al infierno, pero vino Jesucristo, vino el Padre, presentó a su Hijo en la cruz para darnos salvación a nosotros y libertarnos de las garras del enemigo. Dios, hermanos, a nosotros nos ha libertado de la maldad. Y cuando Judas, hermanos, él no fue predestinado para él ser condenado. Hermano, usted se imagina, hermano, yo a veces digo: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y se predica el evangelio, se le dice el pecado que hay, el pecado que a Dios no le agrada, y usted sigue pecando como que nada, como que no le importa. Usted sigue haciendo lo malo delante de la presencia de Dios, y usted dirá: ¿qué pasa en mi vida? ¿Sabes lo que pasa en tu vida? Que estás amando más las tinieblas que la luz. Amas más el pecado que la luz. Y Judas, hermano, Judas tuvo la oportunidad. Él no fue escogido para ser condenado. Él tuvo la oportunidad de cambiar, pero no quiso cambiar. Él estaba con Jesús
Imagínense, hermano, al lado del maestro, al lado del Hijo de Dios, escuchando mensajes proféticos, escuchando mensajes ungidos, viendo, hermanos, sanidades, prodigios, milagros, y ese hombre no se convirtió estando al lado de Cristo. La decisión la tomó él de condenarse. Él tomó la decisión de autoeliminarse él mismo, sabiendo que si él se mataba, se iba automáticamente al infierno. Hermano, muchas veces dentro de la iglesia, y es penoso decirlo, han habido pastores que se han suicidado. Han habido cristianos dentro de la iglesia que se han suicidado. Y es una pena decir, hermanos, que dentro de la iglesia hay ese tipo de personas. Dios, hermanos, nos enseña en su palabra que Él guardó a todos, pero Judas tomó la decisión, hermanos, de perderse por sí solo. Él vio los milagros de Jesús, él vio lo que Jesús hacía. Sin embargo, su corazón, dice la Biblia, que era un traidor y era un ladrón, y él no quiso cambiar su condición. Él quiso permanecer en la condición que él estaba. Por eso dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Judas se encontraba en medio de todo esto. El pueblo judío, los grandes sacerdotes de la época, hermanos, veían los milagros de Jesús. Veían que Jesús resucitaba muertos. ¿Se acuerda de Lázaro? Veían que Jesús sanaba. Veían que Jesús libertaba endemoniados. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? No era un endemoniado por ahí cualquiera, hermano. Era un endemoniado, hermano, que tenía legiones de demonios. Dice que los grillos, las cadenas las rompía. Imagínense la fuerza que tenía ese endemoniado. Yo no sé si ustedes habrán visto uno. Yo sí los he visto, hermano. Y les puedo decir que los endemoniados tienen fuerza. Les puedo decir que los endemoniados, hermanos, son fuertes. Yo no sé esa fuerza de demonios quién le da, hermano, pero los he visto. Pero también he visto cómo Dios los ha libertado. Amén. Y he visto el nombre de Jesús. Cuando se ora en el nombre de Jesús, por eso que hay poder en ese nombre. Hay poder en ese nombre. Y Dios, hermanos, Él viendo los sacerdotes del tiempo, viendo, hermanos, los milagros, la gente siendo libertada, a ellos más le importaba su religiosidad, vivir de una manera religiosa, teniendo al Salvador del mundo en la iglesia, en Israel. Teniendo al Hijo de Dios, no tuvieron la suficiente visión, hermanos, para ver que Jesucristo se estaba moviendo en ese tiempo, que el Mesías había venido, pero no le conocieron. Y es una pena, hermanos, que la iglesia de hoy en día, y es aquí donde yo quiero entrar, hermanos, que la iglesia de hoy en día, hermanos, se le predique el evangelio. Y ya estoy hablando de la iglesia mundial, hermanos. Se le predica el evangelio, se le predica que sin santidad nadie verá al Señor. Se le predica, hermanos, que hay un solo camino, que Jesucristo es la verdad y la vida, que con Dios no hay medios. O eres frío o eres caliente. No puedes ser medio adúltero y medio fornicario. O eres fornicario o no lo eres. Y Dios viene por una iglesia, hermano, limpia, pura delante de su presencia. Dios viene por una iglesia santificada. Dios viene, hermano, por los suyos. Dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero usted y la iglesia que le ha recibido le dio la potestad y el derecho de ser hijo de Dios. Y esa autoridad no se la ha dado a cualquiera, hermano. Si usted se metiera en la oración y buscara a Dios en la madrugada, usted se va a dar cuenta, hermano, las experiencias con demonios. Y se va a dar cuenta usted, hermano, que mientras usted clama, los demonios se mueven. Y usted va a ver la autoridad que dice en el nombre de Jesús. Y esos demonios se tienen que ir. Porque Dios le ha revestido de autoridad y de poder a usted. Pero ¿qué pasa con la iglesia de hoy en día, hermanos? Está fría, está seca, está muerta. La iglesia de hoy en día, hermanos, ha cambiado. La iglesia de hoy en día, hermanos, ya no tiene visión espiritual. Han sacado al Espíritu Santo y han metido payasos en la iglesia, entretenimientos. Han sacado que el que provee las bendiciones de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Y sabe lo que hacen ahora? Venden comidas,
venden rifas y venden cosas, hermano. Han suplantado, hermano, la autoridad del Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Y Dios nos está llamando, hermano, a que estemos con los ojos abiertos, porque el enemigo va a quererse introducir, va a querer hacer que tu fe falle para que tú comiences a vender rifas. Mira que no tenemos para el local, le voy a dar 10 rifas a una hermana, 10 rifas a otra hermana, 10 a esta hermana, 20 a esta hermana que tiene más dinero, y así se mueven ahora la iglesia de hoy en día. Pero hermanos, nosotros tenemos a un Dios de poder. Él suplirá tu necesidad conforme a tu riqueza, su riqueza en gloria. ¿Qué dice su palabra? Buscad el reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No busques las añadiduras, busca primeramente a Dios y vas a ver cómo Dios se va a mover en tu vida, en tu familia, cómo Dios va a hacer cosas grandes y poderosas, hermano. Es tiempo de cambiar, iglesia, es tiempo, hermano, de darle un giro a nuestra vida. Dios nos ha dado autoridad, hermanos. Dios nos ha dado poder y nosotros hemos transformado, hermano, ese poder. Nos hemos acostumbrado, hermano, a la rutina de este ambiente que nos envuelve, que es el mundo. En el mundo tendremos aflicciones, dice su palabra. El mundo tratará de afligirte, pero dice: confiad en mí, que yo he vencido al mundo. ¿Por qué, hermano? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Si nosotros entendiéramos eso, hermano, créame que nuestra visión cambiara de todo. Si nosotros entendiéramos, hermanos, que tanto como Dios te ve aquí, te ve en tu trabajo. Si nosotros entendiéramos que tanto como Dios te ve en tu trabajo, te ve en América, te ve en cualquier ciudad, entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Que si tú no pecas aquí, no peques afuera, que no peques en ningún sitio, porque los ojos de Dios están sobre ti. Vamos a leer el libro de Romanos. Ya voy terminando, hermanos. Amén. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo, hermanos, que hemos leído de Juan, cuando dice versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y en el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú eres engendrado de Dios, hermanos, cuando tú le has recibido a Dios, tú eres engendrado por Dios, por su Espíritu. Y hay una cosa, hermanos, que a mí me preocupa mucho de estos últimos tiempos, hermanos. Anteriormente, en las iglesias, se oraba constantemente por el bautismo en el Espíritu Santo. Ya hoy no se ora. Ya hoy muchos dicen: no bautiza a Dios en Espíritu Santo y fuego. Dios ha cambiado. Esa es la doctrina que te predican hoy en día. ¿Sabe? Me acuerdo que decía Gigi Ávila, el hermano Gigi Ávila, que ya no se ora por el bautismo. Imagínense, hermanos, cómo la iglesia ha ido evolucionando, cómo la iglesia ha ido cambiando. Hermanos, anteriormente las personas que estaban adelante había una santidad íntegra al pararse aquí. Ahora, hermanos, se paran hasta con minifalda delante de la iglesia. Las mujeres. Hombres que yo veo, hermanos, con pantalones apegaditos al cuerpo, que se le ve, hermano, todo. Y se ha perdido, hermano, la esencia del evangelio. Hay, hermanos, que cambian nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos transformados, que nuestra vida sea cambiada. Dios quiere, hermano, que este ambiente espiritual cambie.
Que nosotros cuando vengamos a la iglesia, hermanos, sintamos el gozo de la salvación. Que cuando nosotros cantemos, hermanos, la presencia de Dios, hermanos, comienza a descender. Que cuando nosotros comencemos a orar, a cantarle a Dios, la unción del Espíritu descienda. Eres tú el que provoca que el Espíritu de Dios descienda en este lugar, hermano. Eres tú el que tiene que provocar que la unción descienda en la iglesia. Y cuando tú provocas eso, tú vas a ver que va a haber sanidades, prodigios, milagros. Hermano, vamos a ver cómo el Espíritu de Dios se mueve y comienza, hermano, a bautizar en medio de la iglesia. Pero eso se ha perdido, pero vamos a recuperarlo en el nombre de Jesús. Vamos a continuar, hermano, luchando por esta congregación. Vamos a comenzar, hermano, sintiendo, hermano, ese poder, esa autoridad que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Esta tarde, hermanos, el pastor lo sabe, yo no iba a predicar. Y este pasaje bíblico, hermano, que comencé a leer, lo leí con una hermana hace unos días atrás. Pero esta tarde el Señor me llevó a esto. Y el Señor trató con mi vida esta tarde, hermanos. El Señor trató con mi vida esta tarde. Y me levantó y me dice, tienes que predicar este mensaje. Y es más, le digo, hermana Iliana, el Señor me mostró que estás en proceso de aprendizaje. Que avances, que continúes, que la unción del Espíritu de Dios está sobre tu vida. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Hermanos, Dios, hermanos, está haciendo cosas maravillosas. ¿Sabe algo, hermano? Yo tengo problemas en mi trabajo, pero una cosa he aprendido, hermano. Una cosa tengo que aprender, que en medio de la dificultad tengo que seguir agradando a Dios. Y muchas veces, hermano, lo hablaba con el pastor, muchas veces, hermano, se me sale una palabra, no mala palabra, pero se me sale muchas veces porque hay cargas que me dan y yo trato, ¿sabe? A veces de defenderme. Y el Señor me dice, no te defiendas, yo te tengo que defender a ti. Hermanos, y cuando el Señor me habla de esa manera, hermano, veo cómo Dios se comienza a mover Él solo. Cuando tú le das tus problemas a Dios, Dios comienza a moverse Él solo. Pero cuando tú te defiendes, tú detienes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay iglesias que se tratan de autodefenderse, hermano. Nosotros no nos vamos a defender. Nosotros vamos a seguir predicando este evangelio glorioso como Dios manda en su palabra. Amén. Y que Dios haga lo que tenga que hacer. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Voy terminando, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, si tú siembras en tu carne, vas a segar corrupción, vas a segar pobreza, vas a segar, hermanos, sufrimiento. Pero cuando tú buscas la presencia de Dios, hermano, dice ese pasaje, segarás vida eterna, bendición en tu vida y en tu corazón. Tenemos que levantarnos, hermano. Y termino con este pasaje bíblico, Ezequiel capítulo 33, versículo 11 en adelante. No, perdón, versículo 11 solamente. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Sabe que cuando leía esta tarde esta palabra, nunca me la había encontrado en la Biblia? Pero esta palabra que dice aquí, diles, el Señor siempre me ha hablado con voz audible por su misericordia. Y siempre me ha dicho esta palabra, diles. Y me la encontré esta palabra, y cuando me la encontré, sabía que el Señor me estaba diciendo que había un mensaje para la iglesia en esta tarde. Y el Señor nos dice en esta tarde, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, el Señor me daba a entender, y con esto resumo y termino, hermanos. El Señor me daba a entender que cuando Él vino a los judíos no le recibieron. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Y el Señor me daba a entender que esta iglesia, o la iglesia de Cristo, se predica el evangelio y Él se mueve en medio de su alabanza. Él se mueve en medio, hermano, de la búsqueda constante de Dios. Y Él ha venido por nosotros. Pero hay mucha gente dentro de la iglesia que no quiere cambiar su actitud. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay muchos que no le reciben a Dios.
Y si tú no tienes en tu vida un plan de cambio, hermanos, te vienen cosas penosas para tu vida. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y Dios quiere, hermano, que la iglesia comience a cambiar. Queremos que nuestra familia cambie, pues nosotros cambiemos. Queremos que nuestros hijos cambien, pues cambiemos nosotros. Queremos que nuestros hermanos de la iglesia cambien. Cambia tú primero para que la gloria de Dios se mueva en este lugar. Pero Dios, hermano, tiene que moverse y nosotros tenemos que darle la libertad al Espíritu de Dios para que Él se mueva en este lugar. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir, hermano, clamando y orando para que Dios levante esta congregación en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Y como dice Romanos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, lo dijo Pablo, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Dios quiere, hermanos, que nos presentemos delante de su presencia con un corazón limpio, que vuestro cuerpo, hermanos, sea santificado, santo delante de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga y que el Señor, hermanos, le siga usando de una manera fuerte, y recuerde que la unción del Espíritu de Dios está sobre su vida. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.